Dios les bendiga mucho, buenas noches, hoy es día miércoles y tengo la bendición de poder compartir un mensaje para sus vidas. Les quiero recordar que todo el tiempo estamos pasando devocionales en la página de Facebook y de YouTube, así que les invito a poderlos revisar, a poder recibir esa palabra, esa semilla de palabra que Dios siembra todos los días. La palabra de esta noche le he puesto como título En otra frecuencia. Una de las mayores innovaciones en la humanidad ha sido las telecomunicaciones, precisamente la forma en cómo las personas se comunican y también cómo reciben y envían mensajes. Una de las primeras fuentes de telecomunicaciones o un medio de comunicación masivo fue la radio. Al momento que se la inventó, las personas pudieron por primera vez conectar con músicos que nunca en su vida habían escuchado. Escucharon de forma masiva mensajes alrededor del globo y hubo gente que pudo por primera vez experimentar un roce cultural con otro lugar. La radio alrededor del tiempo se fue transformando como en una compañía, como aquellas voces de las personas que uno escuchaba en su adolescencia, aquel medio por el cual usted tuvo sus primeros contactos con cierto tipo de moda, cierto tipo de mensajes. Tanto así que la radio alrededor del mundo ha marcado una tendencia muy fuerte. En años atrás, en décadas atrás, era quienes marcaban tendencia para poner cierta corriente cultural en los jóvenes, en los adultos, y actualmente sigue siendo un medio de comunicación predilecto para muchas personas de ciertos rubros. Yo me acuerdo que hace pocos años atrás, cuando estaba en mi trabajo de oficina, era muy regular que mis compañeros siempre estén todo el día con cierta radio y todos los días escuchaban su programa, y yo, como estaba ahí presente, también tenía que escucharlo. Escuchaba los chistes y hasta yo mismo ya identificaba qué locutores o más o menos cómo era el tipo de humor que ellos utilizaban. Tanto es así que cuando una persona empieza a identificar cierto canal o cierta frecuencia, ya se hace muy habitual tener hasta el mismo tipo de lenguaje que estas personas hablan. Digamos que en algún momento estas personas, como ya todo el tiempo están escuchando esa radio, viene alguien y les cambia la frecuencia, les cambia el canal. Inmediatamente se quedan expectantes y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir esta otra persona? Y van a empezar a comparar una frecuencia con la otra frecuencia. Van a decir, este locutor como que no me gusta, mejor me gustaba el de mi radio favorita. Y siempre existirá ese tipo de comparaciones cuando se dan cuenta que hubo un cambio de frecuencia. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo reducimos o lo transportamos a nuestra vida? ¿Qué pasaría si nosotros siempre estamos recibiendo algo que nos gusta, pero de un momento a otro se cambió el canal o se cambió la frecuencia? Pero ¿qué tal si nosotros no nos dimos cuenta que se cambió la frecuencia? ¿Qué tal que nosotros no nos dimos cuenta que se cambió el canal? Entonces empezamos a recibir otro tipo de mensajes, empezamos a recibir otro tipo de contenido que antes no recibíamos. Los mensajes y las palabras que antes eran parte de nuestra vida empezaron a cambiar y no nos dimos cuenta. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Posiblemente había algo que provocó ese cambio, pero que en su momento no parecía muy fuerte o no parecía muy peligroso o muy diferente. Quizás el ejemplo de la radio, como lo he querido graficar, es una forma bastante sencilla de poder ver cómo un mensaje puede cambiar, y simplemente nos podemos dar cuenta o no nos podemos dar cuenta según cuánto estemos acostumbrados a lo que recibimos o cuánto estemos despiertos para darnos cuenta que alguien nos ha cambiado el canal. No sé si le ha pasado a usted, o usted era la persona que hacía eso, que estaba viendo una película y empezaba a dormirse y se quedaba dormida. Venía su pariente, venía alguien ahí de la casa, le iba a cambiar el canal y inmediatamente usted se despierta y dice, no, yo estoy viendo eso, no me lo cambies. Y después de un rato otra vez se volvió a dormir. Y venían otra vez a quererle cambiar y decía, no me lo cambien porque estoy viendo la película. A veces nos damos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta. Estar en otra frecuencia significa que hay mensajes que se están emitiendo para mi vida, pero que en el momento que yo estoy en otro canal, posiblemente no los reciba nunca. Quizás hay mensajes, hay palabras que Dios destinó para mi vida,
para cierto día en especial, pero como no le tomé la suficiente importancia, no lo recibí o lo pasé por delante, entonces esa palabra no hizo nido dentro de mi corazón. Entonces quizás tomé decisiones en ese día en específico que no hubiera tomado si hubiera tenido la palabra de Dios al inicio de ese momento. De ahí es tan importante que nosotros podamos tener una vida devocional, que podamos leer la palabra de Dios y que también podamos recibir aquellos mensajes que Dios habla a través de nuestra cobertura, a través de la gente que Dios mismo ha puesto en nuestra vida para hablarnos. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque cuando nosotros empezamos a menospreciar de cierta forma la palabra de Dios, dígase quizás por la costumbre de escuchar a cierta persona en especial, o porque creemos de que sí, yo ya escuché eso y ahí sí lo entiendo, entonces vamos a otra cosa. Empezamos a caer en un error bastante grave, que al momento de menospreciar la palabra, eso evidencia que primero no estoy identificando que eso es palabra de Dios. Posiblemente solo me estoy guiando por la persona que me está hablando. Empezamos quizás a deshonrar un poco al ministro o a la persona que me está hablando y decimos, sí, esa hermana siempre dice lo mismo. Es verdad, pero nunca lo tomamos como algo venido de Dios. Eso es muy peligroso, porque habrá cosas que pudieron transformar mi vida en un tiempo muy especial. Habrán cosas que Dios quería decirme, que Dios quería sembrarme, quizás de la forma más sencilla posible, pero por a veces nuestra arrogancia, a veces nuestra necedad, lo pasamos por delante. Entonces la idea es de que nosotros podamos permanecer atentos a la palabra de Dios y que nunca caigamos en el error de la obstinación de corazón. Bueno, les voy a narrar un pequeño fragmento de la palabra en donde precisamente pasó algo parecido a esto. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 16. Dice la palabra: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esta historia de Sedequías, al inicio nos damos cuenta que es un rey bastante joven. Dice que tiene 21 años y reinó alrededor de 11 años en Jerusalén. Aquí hay algo muy especial que Dios va revelando. Lo que se revela aquí es que es un proceso de decadencia. Al inicio puede ser solamente tu propia actitud la que dices, sí, escucho el mensaje, escucho el consejo, pero como que no le presto atención. Pero al final de la historia nos damos cuenta que no solamente fue él que contaminó, sino todo un reino y por consecuencia todo el pueblo de Dios. La misericordia de Dios estaba todo el tiempo hablándole una y otra vez, pero ellos llegaron al punto en donde ya se empezaban a burlar de los profetas, se empezaban a burlar de los mensajeros, dice aquí, hacían escarnio de ellos, o sea, había una burla, había un maltrato, había una deshonra. Y al momento de uno tocar autoridad, tocar aquel manto que Dios nos está enviando una y otra vez, al momento de despreciarlo, ahí hay algo que se está acumulando. Eso que se acumula es la ira de Dios. Y dice al final, y ya no hubo qué más hacer. Dice, y no hubo ya más remedio. O sea que la paciencia de Dios ya llegó a un límite. ¿Qué es lo clave que empezó a ocurrir en la vida de Sedequías? Hay una parte que dice aquí,
hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Una persona, usted y yo podemos fallar muchas veces, podemos tener un montón de errores, en un momento no esperar hacer o decir ciertas cosas y las terminamos haciendo. Como dicen, metimos las 4 patas y fallamos e hicimos cosas que no debían haber sucedido. Y entonces viene palabra de Dios, viene o el Espíritu Santo nos empieza a dar ese remordimiento, nos empieza a mover hacia el arrepentimiento. ¿Qué ocurre cuando simplemente no tenemos la capacidad de reconocer ese arrepentimiento? Dice que el corazón de este rey se empezó a obstinar. ¿Qué es la obstinación? Obstinación es poner mi deseo, mi necedad por encima de la voluntad de Dios y también por encima del rescate que Dios quiere hacer para mi vida. Dice que este rey Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. O sea, él no reconocía a Jeremías ni como profeta ni de la palabra que él estaba hablando para beneficio de él mismo. Y dice que más adelante se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios. Después de haberse rebelado, de haber menospreciado la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, este rey empezó a romper los pactos, empezó a romper las palabras, las promesas que había hecho. Aquí estamos viendo una progresión de eventos y de una degeneración del estado de esta persona. Dice que no solamente fue él, sino que los principales sacerdotes y el pueblo empezaron a caer en abominaciones de las naciones. Todo lo que Dios había dicho que no tenían que hacer, empezaron a hacerlo. Él, el pueblo y también los sacerdotes. Aquí hay una palabra muy importante. Dice, y aumentaron la iniquidad y siguieron todas las abominaciones. Hay tantas cosas que Dios tiene para nuestra vida, hay un destino de gloria, hay un destino de mucha bendición, pero en este estado en donde uno cae en obstinación de corazón, cuando caemos en necedad, cuando hay una persona que me está hablando una y otra vez, eso no te conviene, eso te va a hacer mal. Cuando hay una palabra que pareciera repetitiva, que me lo están diciendo, decimos, ya me la dijo el pastor, ya me la dijo el apóstol, ya la pastora me dice siempre lo mismo. Eso quiere decir que es Dios enviándote una y otra vez la palabra que puede salvar tu vida. Aquí en el versículo 15, es que es tan tremendo, dice, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Estas dos últimas palabras son impactantes porque dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios no es un Dios de lejos, es nuestro Padre. Él quiere habitar con nosotros y Él tiene misericordia de nosotros, nos ama mucho, Él quiere estar contigo, pero hay algo que sí nos puede apartar fuertemente de Él. Sí hay algo que puede hacer que su presencia no esté en nuestra vida y es la obstinación. Pero esa obstinación viene engendrada de algo aún mucho más profundo que no ha sido tratado en nuestra vida. Y eso es lo que quiero también que podamos ahondar en esta noche. Dice el versículo 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en el puesto de Sedequías. En otra frecuencia tendemos a ignorar lo que Dios nos está hablando porque creemos falsamente que ya lo sabemos, que ya conocemos a la persona que nos está diciendo. Inconscientemente o conscientemente le restamos valor a la voz de Dios por el culto a las formas. ¿Qué quiero decir con el culto a las formas? Hay personas, y también me incluyo, que a veces menospreciamos la palabra de Dios por la persona que está llevando la palabra. Quizás creemos en algún punto que hay otras personas o hay otros ministros con más autoridad que ellos me digan lo que tengo que hacer. A veces esperamos quizás corregir alguna actitud de nuestro corazón en algún evento. Esperamos a que algo súper
llamativo suceda para recién cambiar. Esperamos que un ministro de autoridad nos esté hablando cuando ya Dios puso una persona que nos está hablando a nosotros. Pensamos que Dios me va a hablar de alguna forma más profunda porque creemos que ya podemos dominar o hablar ciertas cosas y caemos en el grave error de menospreciar la palabra, porque no estamos reconociendo la autoridad de Dios a través de la persona que me está hablando. Posiblemente un hermano tuyo que quizás y no te agrade mucho tenga una palabra de Dios para ti, pero la hemos rechazado porque no nos agradaba ese hermano, o porque no nos agradaba la forma en cómo esta persona hablaba. No era suficientemente inteligente o suficientemente versada según nosotros, entonces decimos, no, como que eso es palabra, eso es religioso, eso no es para mí. Eso es un grave error, gravísimo error, porque hay muchas palabras que Dios utiliza y Dios va a utilizar hasta piedras para poder hablarnos porque nos ama y tiene mucha misericordia, y en medio de esa palabra que nos da de corrección también está trabajando nuestro corazón para que no sea endurecido, para que no caiga en obstinación. La obstinación de corazón no es más sino que un corazón endurecido que no puede ya reconocer el amor de Dios, no puede reconocer la palabra de Dios, ni tampoco puede darse cuenta de ese rescate desesperado que Dios quiere hacer para nuestra vida. Entonces, cuando Dios utiliza a personas que quizás no sean las que pensábamos más adecuadas para hablarnos, precisamente Dios hace eso para que podamos identificar lo más importante, la esencia, la palabra que Él está hablando. Si ahorita mismo estuviera entre varias personas o estuviéramos en un servicio con bastantes personas, les diría, Dios siempre habla, y seguramente todos dirán, amén, Dios siempre habla. Entonces, ¿por qué a veces no queremos prestar atención? Dios siempre habla, todo el tiempo Dios está hablando. Hay algo muy profundo que en nuestra vida puede determinar la manera en cómo recibimos su mensaje. Hay algo que no hemos tratado posiblemente dentro de nuestro corazón y que Dios intenta tratar, pero que por obstinación no permitimos que Dios la toque. Hay cosas que se manifiestan en nuestra vida que solo está en el momento de una presión nos damos cuenta que nuestro corazón estaba en determinado estado. ¿No se ha dado cuenta que en momentos de crisis, en tiempos, digamos, de una emergencia, recién en ese momento nos damos cuenta cómo nosotros reaccionamos en ese instante? ¿Qué palabras nos sale al momento de ver cierta cosa? ¿Qué palabras o qué forma o qué actitud expresamos al momento de tener un momento de no quietud, de no paz? Cómo reaccionamos a ciertas situaciones va a ser el reflejo de cómo está nuestro corazón. Dios prueba nuestro corazón no porque Él no sepa cómo está, sino para que nosotros nos demos cuenta en qué situación estamos. Aquí vamos a ver algo muy puntual. Dice en Lucas capítulo 15 hay una parábola bastante conocida que es la del hijo pródigo. Pero en este momento quiero centrarme en un personaje muy importante de esta historia. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hay cierto complejo que se le llama el complejo del hermano mayor. El complejo de este hermano mayor que, a pesar de que estaba dentro de la casa, tenía un corazón incorrecto. Faltó una pequeña oportunidad en donde se reveló toda la rebelión que había dentro de su corazón. Habemos personas que podemos estar sirviendo, pero si no tenemos un corazón trabajado por Dios, se nos puede revelar muchas cosas en momentos de presión. Cuando vemos algo que según nosotros es injusto y está ocurriendo, empezamos a decir palabras
que nos pueden quitar por completo de la bendición que Dios quería para nosotros. Aquí llegó en el punto en donde este hermano mayor menospreció la casa del padre. Menospreció el tiempo que había pasado con el padre, porque dice que yo en todo te he obedecido, yo te he servido y nada me has dado. Pero el padre dice, pero si tú has estado conmigo, te he amado y todo lo que tengo yo es tuyo. Él simplemente no alcanzaba a ver todo lo que tenía por la obstinación que se había apoderado su corazón. ¿Cuántas veces a través de la envidia podemos decir este tipo de cosas? Podemos tener reacciones como este hermano mayor que simplemente estando en casa la menospreció, siendo que en ese mismo momento el hermano menor, el que se había desviado, anhelaba fervientemente regresar a casa. Anhelaba poder estar en casa y no simplemente como un hijo, o no solamente llegar y decir perdóname, devuélveme lo que yo podía tener. No, él quería, así sea, ser el más pequeño de los siervos, llegar a servir y simplemente estar en casa de papá. Pero el hermano mayor menospreció eso de ahí. Menospreció y desconoció también a su hermano, entonces tampoco no había mucho amor en esa relación. ¿Cuántas veces o qué estado nosotros podemos adoptar cuando tenemos un corazón obstinado? La obstinación de corazón solamente es el resultado de aún algo mucho más profundo que está en nuestra vida, pero como ya nos hemos acostumbrado a ese, se puede decir, a ese defecto, nos acostumbramos a esa forma de pensamiento, la normalizamos y creemos que no es tan peligrosa. Cuando hay algo peligroso dentro de nuestra vida, pero ya se nos hace tan común, se nos hace tan diario tenerlo, empezamos a restarle importancia y creemos que no nos puede hacer daño, pero ocurren cosas que pueden dañar por completo nuestra vida. Le hago un ejemplo. Digamos que usted tiene una casa muy bonita, una casa hermosa, usted ha invertido, tiene sus electrodomésticos, que baratos no son, conseguirlos todo, tiene sus muebles, sus cosas. Y usted tiene toda su casa bonita, pero resulta que la puerta de enfrente de su casa está un poco apolillada. Le han entrado las polillas y ya parece que solo está el cascarón. Pero usted dice, no, bueno, la puerta todavía se sostiene, voy a invertir sí en la puerta, la voy a arreglar, pero la voy a arreglar la próxima semana. Que me llegue cierto dinero, la voy a arreglar. ¿Qué resulta o qué pasaría si antes de llegar a esa fecha que usted había pensado, llegan ladrones en la noche, patean la puerta, rompen la puerta con una facilidad tremenda y se llevan sus cosas? Diremos, me hubiera sacrificado, hubiera invertido un poco más para arreglar esa puerta para evitar que me robaran todo lo que tengo dentro de mi casa. Una pequeña inversión en comparación a todo lo que se perdió después del robo. Entonces hay cosas que están dentro de nuestra vida, constantemente ahí, que sabemos que nos puede hacer daño, que sabemos que es algo o una maldición que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que no la tratamos porque pensamos que eventualmente algún día pasará algo que, no sé, mágicamente lo solucionaremos. Y no la tratamos hasta que empiezan a suceder ciertas cosas que no debían de suceder. Esas cosas que no debían de suceder se le puede llamar pecado. Pero esa puerta dañada, ¿cómo la podemos llamar? En la Biblia tiene un nombre muy particular y se llama iniquidad. La iniquidad, si lo podemos graficar como si fuera una planta, vienen siendo las raíces y el pecado solamente es el fruto. Si la iniquidad sigue estando por debajo de la tierra y no se ve, tarde que temprano volverá a crecer y volverán a salir los frutos. Si yo no corto de raíz, si no saco esa raíz, los frutos van a seguir saliendo. Si yo solo trato con los frutos, si yo solamente trato con esas cosas que están de forma superficial y no trato lo más profundo, seguiré dando vueltas en el mismo lugar. Porque a veces hay personas y también nosotros mismos tenemos ciertos patrones de conducta que sabemos que no son muy buenos, ciertos patrones de conducta que queremos solucionar, queremos arreglar, pero solo pedimos perdón por esa falla que cometimos en un tiempo, pero después de una temporada volvemos a caer en esa misma falla y pedimos perdón y luego volvemos a caer y ya se vuelve una rutina de pedir perdón por lo mismo. ¿Qué sucedió ahí? No se trabajó o no se identificó
o no le pedimos a Dios que nos empiece a tratar la iniquidad. Por eso es que estamos dentro de una iglesia donde podemos tener la bendición de poder tratar ese tipo de cosas. Si usted tiene a su pastor, para poder acérquese a hablar con esa persona o con la persona que usted considera que tenga sabiduría y que lo esté cubriendo, que lo esté discipulando, para poder trabajar y poder ser libres de la influencia de la iniquidad dentro de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que posiblemente no las buscamos nosotros, pero que están ahí presentes y que son puerta abierta para que puedan dañar nuestra vida. Dice la palabra en Salmos 32:5: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí en Salmos hay una clara diferencia. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El pecado no es lo mismo que la iniquidad. La iniquidad tiene la facultad de poder ser fácilmente cubierta. Está por debajo, está oculta, está secreta. Si regresamos a la historia anterior del rey Sedequías, aumentaron la iniquidad, el pueblo y los sacerdotes. Quiere decir de que todo esto se esparció, y no solamente ya el rey pecando, sino que fueron los sacerdotes y también fue el pueblo. La iniquidad también crece. Cuando nosotros damos un mal testimonio, tenemos ciertas actitudes que pensamos que no son tan peligrosas, pero las comentamos y las hablamos, sí puede ser contagioso. Entonces tenemos que proteger también la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué palabras yo continuamente digo? ¿Qué cosas decimos siempre? ¿Qué es lo que generalmente ocurre dentro de nuestro corazón? ¿Será que yo siento envidia cada vez que ocurre tal cosa? ¿Será que menosprecio la palabra solo porque pienso que yo ya lo sé? ¿Qué iniquidad está reinando dentro de nuestra vida y no la hemos identificado como el verdadero peligro que está ahí latente? En Isaías 53:6, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, todos andamos en pecado, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es que Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, también quiere llevarse nuestra iniquidad. Las maldiciones que están dentro de nuestro corazón y que todavía nos están haciendo presos. Las cosas que todavía evitan que la verdad de Dios tome su lugar dentro de nuestra vida. El carácter que todavía necesita ser moldeado para Dios. Aquellas cosas que no entregamos porque creemos que no son tan importantes. No nos refugiemos diciendo yo soy así, ni digamos es que mi carácter es así, es que yo pienso de tal manera. No, porque ni siquiera nosotros nos conocemos totalmente. Dios sí nos conoce, y si nos ha dicho que cierta cosa de cierta parte de nuestro carácter no es muy sana, eso quiere decir que posiblemente tengo que hacer caso. Vamos a leer también algo que está en Romanos capítulo 6 del 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es tan importante esta palabra. Dice que el pecado no se enseñoree de nosotros, ni que tampoco prestemos nuestro cuerpo como instrumento para iniquidad. No demos lugar. Dice la palabra cuando David hablaba delante de Dios, dice, alma mía, no te olvides de Jehová, recuerda todos sus beneficios. David hablaba a su alma directamente y le instaba a que le adore a Dios. ¿Por qué le hablaba de esa forma? Porque hay muchas cosas dentro de nuestra alma que provocan que nos olvidemos todos los beneficios y todas las cosas buenas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todos sabemos que la palabra de Dios es buena para nuestra vida, pero ¿por qué no la leemos? Todos sabemos que orar es bueno para nuestra vida, pero ¿por qué no oramos? Todos sabemos que la adoración es algo que va a encender mi corazón, pero ¿por qué no adoramos? Nos olvidamos de los beneficios que hay para nuestra alma y caemos en el grave error de dejarlos siempre para después.
Podemos caer en el error de menospreciar esos detalles que van a transformar mi relación con Dios y dejamos que el tiempo pase. Entonces la iniquidad toma lugar cada vez más fuerte dentro de nosotros. Es como ese moho que empieza a esparcirse a través de la humedad en la pared y cada vez es más grande. Aunque queremos cubrirlo con pintura, tarde que temprano ese verdor, esas cosas van a salir y van a terminar pudriendo la pared. Es un ejemplo fuerte, es un ejemplo quizás radical, pero realmente es lo que puede ocurrir dentro de nuestra vida. Así como el rey Sedequías, él cayó en grave iniquidad, el tipo terminó contaminando al pueblo y fueron años de mucha miseria que provocaron él, los sacerdotes y el pueblo mismo. A pesar de que Dios enviaba una y otra vez gente para hablarles, simplemente no reconocían esa palabra de Dios. ¿Cuánta palabra está llegando a nosotros y cuánto de eso lo estamos recibiendo? Le invito a mi querido hermano que usted, que yo, que todos nosotros nos podamos revisar muy bien cómo está nuestra vida, cuántas palabras hemos menospreciado o qué tiempos hemos desperdiciado. ¿Estamos en la iglesia por la costumbre de ir domingo a domingo o estamos ahí realmente con la expectativa de que Dios puede hablarnos? ¿Estamos escuchando un devocional solamente por hacer un reporte o estamos expectantes a lo que Dios me está diciendo a través de su profeta, a través de su siervo? Toda la perspectiva y el nivel de revelación que podemos recibir y el nivel de liberación que podemos recibir dependerá de mucho cómo está nuestra vida y cómo estamos valorando las cosas que estamos recibiendo. Cómo valoramos el peligro que tenemos dentro de nosotros, que podría ser iniquidad, o cómo valoramos la palabra que estamos recibiendo. Porque también podemos sembrar iniquidad dentro de nuestra vida al punto de que escuchamos la palabra de Dios y la ignoramos. Estoy ignorando esa llamada de aviso, esa alarma que el Espíritu Santo me está hablando que tengo que solucionar. Estoy haciendo de menos el problema que hay dentro de mi casa, de mi familia, esperando que mágicamente se solucionen las cosas. Estoy dejando que ese moho crezca dentro de mi casa y que termine devorando las paredes, termine devorando toda la estructura. Estoy dejando que ciertas cosas entren a mi hogar, que entren a mis hijos, que entren a mi familia. Estoy permitiendo que ciertas palabras estén todo el tiempo hablándose en la mesa que yo sé que no van a ser de bendición. ¿Qué cosas están ocurriendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida? Tenemos que solucionarla. No lo dejemos para mañana, no lo dejemos para después. Tenemos que solucionar las cosas que son peligrosas. Dios quiere hacer casa dentro de su corazón. Y para hacer casa dentro de su corazón, Dios va a empezar a mover los muebles, va a empezar a reparar las paredes, va a empezar a arreglar las puertas, porque esa es su casa. Entonces seamos casa de Dios y seamos esa lumbrera que va a iluminar el hogar, que va a iluminar el trabajo, que va a iluminar la empresa, que va a iluminar todas las cosas en donde nosotros nos paremos, porque somos bendición. Y para ser bendición tenemos que revisarnos y tenemos que, la verdad, que corregirnos. Este es el mensaje para esta noche, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Les invito a poderlo seguir compartiendo y a poder seguir creciendo cada vez más en la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.